El tema que me fue asignado tiene que ver con algunas cuestiones centrales en términos conceptuales y de principio y de finalidades de los procesos colectivos. El objetivo es hacer una presentación informativa y en la medida que tengamos tiempo, desde ya les pido que si tienen alguna duda o algún interrogante, por favor me levanten la mano nomás y lo conversamos. El temario de todos los temas que podrían abordarse desde esta perspectiva, organicé un temario que nos permita llevarnos por lo menos alguna idea general de qué son estos procesos colectivos, qué implicancias y qué impacto tienen estos procesos colectivos en nuestros sistemas jurídicos, fundamentalmente en términos de acceso a la justicia, en términos de economía procesal, en términos de disuasión de conductas ilícitas colectivas y también en términos de obtención de soluciones igualitarias en un mundo donde los conflictos son, como ustedes saben, cada vez más masificados, cada vez más repetitivos. También me interesa destacar cuál es el rol que el Poder Judicial ha asumido o está asumiendo en este momento en nuestra región desde que empezó a trabajar con asuntos colectivos. Como todos sabemos y vamos a tratar de discutir, las cuestiones colectivas tradicionalmente se resolvieron en los departamentos de gobierno con representación democrática directa, esto es por sufragio popular. Desde hace unos años a esta parte el Poder Judicial ha empezado a resolver conflictos colectivos, conflictos que tradicionalmente se resolvían en esos otros departamentos de Estado, y esto está generando un cambio en la dinámica de poder de nuestra región, está generando la necesidad de empezar a pensar esta cuestión de los procesos colectivos no solo en términos procesales, sino también y fundamentalmente en términos constitucionales y en términos políticos. Si nos queda un poco de tiempo, también me interesa comentarles algunas cuestiones sobre el estado de la legislación en la región latinoamericana. Sobre esto no me voy a explayar en cualquier caso, ya que, como les comentaba, la idea es que por lo menos ustedes se lleven algunas nociones fundamentales para que podamos tener una idea de qué hablamos y qué significan estos procesos en nuestra región. Comencemos entonces con algunas premisas y principios generales para entender la problemática. Una primera premisa, a veces olvidada, es que el proceso judicial no es otra cosa que un medio para resolver controversias. Hay muchas teorías y doctrinas sobre las finalidades del proceso civil, del proceso judicial civil. Algunas de esas finalidades lo atan con la búsqueda de la verdad, otras teorías lo atan con un simple juego de roles, de pura retórica. Lo cierto es que en nuestro sistema, si nosotros tomamos prácticamente cualquier manual de derecho procesal, vamos a encontrar una definición que nos habla de un mecanismo, de un medio, de un instrumento para resolver controversias en una sociedad democrática donde el Estado monopoliza el ejercicio de la fuerza pública y, por tanto, el Servicio de Administración de Justicia pasa a ser un servicio público que se ejerce a través de este tipo de instrumentos. Esto necesariamente nos tiene que llevar a pensar la necesidad de adaptar ese instrumento al objeto con el cual estamos trabajando. El instrumento que nosotros tenemos en nuestra región, y esto Jaime comentaba de la semana pasada, hace 10 días estuvimos en Córdoba y hablaban de que justo este año se cumplen 800 años de las partidas de Alfonso el Sabio. Nuestro proceso, en gran parte de la región, cuanto menos, sigue teniendo reminiscencias de esa época. Estamos trabajando en base a un proceso que fue pensado para discutir y resolver cuestiones privadas entre individuos privados y además nacido en un contexto, por supuesto, no democrático, como ustedes saben. Si tenemos en cuenta esto, hay una metáfora que me parece que es bastante ilustrativa y que tiene que ver con entender al sistema de administración de justicia de la misma manera que funciona el oído humano. Nosotros estamos preparados para escuchar cierto tipo de frecuencias, hay frecuencias muy bajas que no las escuchamos y hay frecuencias muy altas que nos aturden. Con el sistema pasa exactamente lo mismo. Los conflictos de baja frecuencia se quedan afuera del sistema porque, como vamos a ver, los costos de litigación son mayores del mejor beneficio que se pueda obtener en esa discusión. Y lo mismo sucede con los conflictos de alta frecuencia. Aturden al sistema y, como ustedes también sabrán, en los últimos años se está empezando a ver un fenómeno donde esos grandes conflictos empiezan a buscar su propio camino fundamentalmente a través del arbitraje y de otras modalidades de resolución de controversias, porque el proceso, repito, dejó de ser un instrumento apto, adecuado, idóneo para enfrentar ese objeto de trabajo que es bien distinto del objeto de trabajo para el cual se pensaron nuestros códigos procesales.
Otra cuestión fundamental es tener en cuenta que en muchas de las cartas fundamentales de nuestra región se establecieron tanto derechos subjetivos colectivos como garantías procesales de índole colectiva. Y esto supone también enmarcar la cuestión en los principios convencionales que gobiernan a todos los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A través del ejercicio de control de convencionalidad, nuestros magistrados no tienen opción hoy para reconocer la existencia de un derecho de acceso a la justicia en clave colectiva, de un derecho a una tutela efectiva de esos derechos colectivos, y también la necesidad fundamental y central, por esto que les decía, de que los jueces justamente no tienen representación política directa, que es el deber convencional de motivación de las decisiones. Desde ese caso a Pitts Barbera con Venezuela, donde la Corte dejó muy claro cuáles eran las finalidades de esta motivación. Si esta motivación es necesaria en casos individuales, tengo para mí que debería ser calificada en estos asuntos de interés público, en estos asuntos colectivos, justamente porque está faltando esa representación política directa. Si nos ponemos a trabajar con las fuentes del derecho en la región y también en otros sistemas de derecho comparado, nos vamos a encontrar con que los procesos colectivos admiten distintos nombres, tienen distintas etiquetas jurídicas. En Estados Unidos y en Canadá, el sistema se refiere a estos mecanismos como acciones de clase. En Argentina, la Corte Federal, al dictar la sentencia Alavi en el año 2009, se refirió a la acción colectiva, pero también habló de acciones de clase y también nuestra Constitución reconoce la garantía de amparo colectivo en el texto constitucional. Si nos vamos a Colombia, tenemos la acción popular y la acción de grupo, con distintos objetivos de acuerdo al tipo de situación, al tipo de derecho que se esté discutiendo. En México, la categorización es triple, tenemos la acción difusa, la acción colectiva y la acción individual homogénea. Algo parecido sucede en Brasil, donde hay distintos sistemas que funcionan de la misma manera, ahora vamos a ver cómo, pero que tienen nombres distintos porque también apuntan a defender situaciones y derechos distintos. La acción popular, la acción colectiva, el mandato de seguranza o mandato de seguridad. Y la acción civil pública también. Y en Chile tenemos la acción colectiva. ¿Cuáles son las características comunes de todos estos procesos con total independencia del nombre que se le ponga en un sistema jurídico determinado? Las características de estos procesos es que son procesos de tipo representativo, son procesos colectivos de tipo representativo. ¿Cómo se caracterizan estos procesos representativos? Tienen básicamente dos notas esenciales, ausentes las cuales no podemos hablar de un proceso colectivo de esta índole. La primera es una representación atípica, vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias, pero en estos procesos de tipo representativo, el grupo de personas que está afectado por una determinada acción u omisión, sea del Estado o sea de un privado, es representado en un proceso a través de alguien que no eligieron. A diferencia de lo que sucede con el contrato de mandato tradicional de nuestro derecho, donde yo otorgo poder a alguien para que hable en mi nombre ante el Tribunal de Justicia, en estos procesos representativos ese alguien se autonomina como representante de un grupo de personas que él mismo define. Y como vamos a ver, puede actuar en desconocimiento de muchas de esas personas y en algunos supuestos puede actuar incluso contra la voluntad expresa o presunta de alguna de esas personas. Esto, lógicamente, pone por lo menos una luz amarilla en una de las garantías fundamentales de nuestro sistema de administración de justicia, como es la garantía de debido proceso legal. Fíjense ustedes que en este contexto procesal, la garantía de debido proceso legal, ese derecho a tener nuestro día ante el tribunal, se reconvierte a tener nuestro día ante el tribunal a través de alguien que nosotros no elegimos para llevar adelante esa tarea. La segunda nota esencial es una cosa juzgada expansiva, que es una derivación de esta primera. Si el sistema de justicia permite que alguien invoque la representación de un grupo y se presente como legitimado colectivo para dar una discusión ante el tribunal, la solución que debe arrojar ese tribunal tiene que ser una solución expansiva. Tiene que ser una solución que involucre a ese grupo de personas que está siendo representado por el legitimado colectivo. Son cara y seca de la misma moneda. No puede haber un proceso representativo si no hay un representante de estas características y si no hay una cosa juzgada de estas características. ¿A dónde se traslada la discusión entonces?
a cuál es el trámite que se sigue entre la puerta de entrada y la puerta de salida del proceso para dotar de validez constitucional a semejante instrumento procesal, que, como les digo, reconvierte y renueva completamente las nociones que conocemos en materia de debido proceso. Esto es importante porque los procesos colectivos de tipo representativo son solamente una de las formas de enfrentar la conflictividad de masa. Hay otras formas de enfrentar el problema común, ordinario y compartido por todos los países del mundo de los litigios repetitivos y de los litigios de masa. Algunos ejemplos: el caso testigo alemán, donde lo que se hace es resolver una determinada controversia y aplicar ese criterio a el resto de los casos similares. El incidente de demandas repetitivas, recientemente incorporado en el nuevo Código Procesal de Brasil, Procesal Civil de Brasil, donde también el Tribunal de Alzada, cuando se detecta que hay un fenómeno de conflictividad masiva, que hay muchos casos repetitivos dentro del sistema de administración de justicia, se inicia este incidente de demandas repetitivas, se resuelve en un solo caso el criterio jurídico que debería gobernar la cuestión y luego ese criterio se aplica al resto de los procesos que para ese entonces quedaron suspendidos. ¿Cuál es el problema que tiene este incidente de demandas repetitivas? O por lo menos cuál es la desventaja que tiene frente a los procesos representativos, que solo puede resolver conflictos que ya están en trámite. Y como vamos a ver en un momento, los procesos representativos tienen otra ventaja adicional, que es generar acceso al sistema de justicia de gente que ni siquiera sabe que tiene sus derechos vulnerados. El incidente de demanda repetitiva trabaja sobre la carga de los tribunales ya inserta en el sistema de administración de justicia. Los procesos representativos, por el contrario, también abarcan reclamos potenciales y permiten, por tanto, un cierre del conflicto mucho más fuerte. Otro mecanismo también que cabe destacar como diferente, como una alternativa para enfrentar el problema de los conflictos repetitivos, es el de litigio multidistrital, el sistema de litigio multidistrital vigente en los Estados Unidos, donde lo que se permite es consolidar en un solo juzgado, en una sola corte, a los efectos del discovery, de este procedimiento que tiene el sistema estadounidense de descubrimiento de pruebas previo a la etapa de juicio, se permite consolidar todos los procesos que están en trámite ante un solo juez para producir el discovery. Una vez producido el discovery, esos expedientes vuelven a su juez natural para ser juzgados. En general, en la práctica esto nunca sucede, o muy pocas veces sucede, porque una vez que se produce el discovery, y como ustedes probablemente sepan, en Estados Unidos la mayoría de los casos terminan cerrándose a través de un acuerdo transaccional, porque ya están todas las cartas arriba de la mesa y no hay demasiado más que discutir. Entonces, ¿qué significan estos procesos colectivos y qué implicancias e impacto tienen estos procesos colectivos? Una primera cosa que hay que decir, y que hay que decirla fuerte, es que la tutela colectiva es una tutela de carácter excepcional. Por un lado, porque las decisiones que toman los jueces cuando trabajan sobre casos colectivos tienen enormes implicancias sociales, políticas y económicas. Por otro lado, porque, como les comentaba, esto está generando un cambio en la dinámica de distribución de poder dentro de nuestras sociedades. El proceso colectivo puede actuar y actúa en muchas ocasiones como un aliado del poder público, como un aliado del poder estatal. Piensen ustedes en la enorme cantidad de casos en los cuales muy probablemente ustedes mismos estén involucrados, donde una entidad financiera, una empresa de telecomunicaciones, una empresa de servicio de cable, quien se les ocurra, comete infracciones, microinfracciones, y que, por ejemplo, significa para ustedes el descuento de $1, $1 mensual. Nadie va a accionar racionalmente para intentar detener esa conducta ilícita. Para las empresas, sin embargo, eso significa cierta garantía de impunidad, y cuando uno pone en el agregado ese dólar que se roban todos los meses, los números son... Entonces, en estas situaciones, el proceso colectivo actúa como un aliado del poder público, actúa complementando el poder de policía del Estado. Pero en muchas otras situaciones, el proceso colectivo actúa como un desafío directo a esa autoridad estatal. Y esta es una de las cuestiones más interesantes y más trascendentes que tenemos que tener en cuenta para trabajar con este tema. Cuanto menos por cómo se está desarrollando el tema en nuestra región, que no es igual de cómo se desarrolló en Estados Unidos y tampoco es igual de cómo se desarrolló en Europa. ¿Por qué también la tutela colectiva es excepcional? Porque pone en vilo el derecho a un debido proceso de todos los miembros
de ese grupo que el legitimado decide representar de manera discrecional, casi de manera arbitraria. Les repito que nadie va a venir a pedirles permiso a ustedes para considerarlos comprendidos en un grupo, en una acción colectiva, en una acción de clase, en un proceso colectivo. Esto, lógicamente, nos lleva a preguntarnos cómo puede alguien ejercer su derecho de defensa en un proceso en el cual está ausente. Creo que las implicancias de este punto de vista están claras. Pero además hay otras implicancias que hacen de la tutela colectiva una tutela absolutamente excepcional y que tienen que ver con otro derecho también muy caro a nuestro sistema democrático, como es la autonomía individual. Ustedes piensen que desde el momento que un legitimado colectivo decide representarlos, insisto, sin pedirles permiso, ustedes dejan de tener la posibilidad de decidir si plantear el caso, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde y con quién. No pueden elegir ni siquiera a sus abogados, no pueden elegir los argumentos que pretenden llevar esa discusión, no pueden tomar decisiones estratégicas sobre el lugar donde plantear el caso, que muchas veces sin llegar a la situación de abuso de forum shopping son decisiones estratégicas absolutamente válidas y que tienen directa incidencia en el potencial de éxito del litigio y a veces también en el nivel de potencial de éxito de ese mismo litigio. Entonces, este derecho de autonomía individual también se ve cuanto menos limitado por estos procesos colectivos. Y acá necesito hacer una aclaración porque la experiencia está demostrando que muchas veces esta autonomía individual, este derecho a autonomía individual se usa como un argumento falaz. Porque ¿cuándo creen ustedes que efectivamente está en riesgo o está directamente en afectación, si lo quieren poner en esos términos, la autonomía individual de los miembros del grupo? Cuando esos miembros del grupo tienen un incentivo suficiente para accionar, ¿sí? Cuando ese derecho de autonomía individual para promover una acción individual es un derecho real, realista, cierto, y esto no se puede evaluar en abstracto. ¿Por qué les digo esto? Porque en mucha jurisprudencia se está viendo que se utiliza el argumento de la autonomía individual como un argumento falaz para evitar la tutela colectiva de derechos sobre pretexto de que se estaría afectando esta autonomía individual y el debido proceso de los miembros del grupo, cuando en realidad la vía colectiva es la única vía realista y posible para defender el conflicto. ¿Cuáles son esos supuestos? Estos que estábamos hablando de escasa cuantía fundamentalmente, ¿sí? Y tantos otros donde fuera del problema económico hay otras barreras de acceso a la justicia sobre las cuales ahora vamos a avanzar, que tienen que ver con cuestiones de índole personal, con cuestiones de índole social y cultural. Entonces, es importante, antes de avanzar, dejar bien en claro que este mecanismo de tutela representativo es un mecanismo excepcional. Solamente deberíamos acudir al proceso colectivo en la medida que se encuentren reunidas las condiciones necesarias para poder discutir colectivamente sobre el asunto. La pregunta que sigue es si nosotros vemos y advertimos estos riesgos sobre dos garantías tan importantes, sobre dos derechos tan centrales para nuestro sistema, la pregunta que sigue es ¿por qué entonces los procesos colectivos, ¿no? Digamos, es una pregunta lícita. Y acá la respuesta varía de acuerdo a los ordenamientos jurídicos nacionales. En algunos ordenamientos jurídicos nacionales la respuesta es muy fácil. ¿Por qué? Porque están en la Constitución. Desde el momento que está establecida la garantía de tutela colectiva y derechos subjetivos colectivos en el texto constitucional de cualquier país, los legisladores no tienen opción sobre si regular o no regular los procesos colectivos. Podrán discutir el cómo, pero la respuesta de política pública de administración de justicia sobre si queremos o no queremos los procesos colectivos es una pregunta cuya respuesta ya está dada por el constituyente en ese texto de la Carta Fundamental. Cuando esto no sucede, la pregunta igual admite una respuesta en términos de conveniencia. ¿Por qué querríamos tener procesos colectivos que implican estos riesgos para el debido proceso e implican estos riesgos para la autonomía individual? Bueno, hay por lo menos 4 razones que justifican la conveniencia y que nos llevan a defender la necesidad, ya no solo conveniencia, sino necesidad de tener este tipo de instrumental procesal regulado en nuestro país, en nuestros países. La primera es una razón de economía procesal. La segunda es una razón de acceso a la justicia. La tercera es una razón de disuasión de conductas ilícitas colectivas y de participación de la ciudadanía en el control de la cosa pública. Y la cuarta es la posibilidad de que el sistema arroje soluciones igualitarias para conflictos que involucran cientos de miles, a veces millones de personas. Vamos a trabajar
muy rápidamente sobre cuáles son los contornos de algunas de estas implicancias e impactos que tienen los procesos colectivos. El primero, una implicancia y un impacto directo en términos de garantía, en términos de derechos. Los procesos colectivos son un instrumento fundamental para permitir el acceso a la justicia de numerosas pretensiones que de otro modo se quedarían afuera. ¿Por qué se quedarían afuera? Hay estudios desde los años 70, la Escuela de Florencia, Capelletti y en distintos países de la región, seguido por muchos doctrinarios, procesalistas y constitucionalistas, que hablan sobre las barreras de acceso a la justicia y que las dividen básicamente en dos clases. Por un lado, barreras de acceso vinculadas con los costos de litigar. Todos sabemos que los costos del litigio en nuestros países son muy, pero muy altos. Y por otro lado, las barreras de las desigualdades que, como les comentaba, se asientan en razones de índole personal, ¿sí? en razón de las particulares características de las partes que están involucradas en el conflicto. ¿Cómo funcionan los procesos colectivos para sobrellevar esta barrera de los costos? Acá creo que vale la pena realizar esta distinción entre distintos tipos de pretensiones. Hay pretensiones que son individualmente recuperables. En esos casos, la mejor vía para discutir será el conflicto tradicional, el proceso tradicional, perdón. ¿Por qué? Porque en ese proceso tradicional está absolutamente garantizado el debido proceso y la autonomía individual de esa persona que ve afectados sus derechos. Pero junto a esas pretensiones individualmente recuperables, hay pretensiones individualmente no recuperables y hay pretensiones incluso no viables. Las pretensiones no viables son aquellas que son de tan escasa cuantía, de tan ínfima cuantía, que ni siquiera agregadas en un proceso colectivo tiene sentido que sean llevadas al sistema de justicia. Distinto es lo que sucede con las pretensiones individualmente no recuperables, donde la relación costo-beneficio da un resultado negativo analizada en clave individual, pero si nosotros reunimos todas esas pretensiones en una sola pretensión colectiva, eso permite que el proceso encuentre abogados en el mercado legal, porque eso genera incentivos para que el caso sea llevado adelante y además nivela el balance de poder entre esas personas afectadas y el sujeto que comete el hecho o que incurre en la omisión que produce el riesgo o el daño. Junto a esto tenemos las barreras de las desigualdades de carácter personal. Esto también parte de una premisa bastante evidente, pero muchas veces no suficientemente subrayada, y es que la igualdad de armas que prevén nuestros códigos procesales es una premisa falsa del sistema. Todos sabemos que aquella persona que tenga mayores recursos económicos va a poder hacer una instrucción preliminar del caso mucho mejor, va a poder contratar un mejor abogado, va a poder tener acceso a mejores elementos de prueba y lógicamente esto va a redundar en un mejor resultado, por lo menos en mejores chances de resultado dentro del litigio. Capelletti hablaba del litigante habitual, de aquel litigante que está acostumbrado a socializar los costos de ese litigio. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si una empresa de telecomunicaciones afecta a 15 millones de usuarios, el primer caso que le llega a la empresa por ese problema, la empresa va a contratar el mejor estudio de abogados, va a contratar el mejor experto, va a realizar la mejor defensa del caso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para los otros 14.999.000 casos? Tiene que aplicar exactamente, exacto. Entonces a ella les permite difuminar los costos de esta defensa y les permite de esa manera tener una ventaja enorme comparativa frente a las personas que van a litigar individualmente contra ese agente. Y por otro lado también tenemos el problema de los grupos desaventajados o de los grupos tradicionalmente relegados o de los grupos en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a cómo le han ido llamando distintos tribunales superiores de nuestra región. Acá los problemas son de distinta índole. Hay algunas cuestiones vinculadas con problemas de educación, con gente que no conoce, que tiene derechos. Y hay una reciente investigación empírica que se hizo en Argentina que me resultó muy interesante porque lo que demuestra es que hay distintos planos de desconocimiento. Hay personas que fueron interrogadas y no sabían que tenían derecho a, por ejemplo, el acceso a determinado servicio público esencial. Después había otras personas que sabían que tenían derecho, pero que no percibían que su derecho estuviese siendo violado. Y después había un tercer plano donde había personas que sabían que tenían un derecho,
que sabían que su derecho estaba siendo violado, pero que no sabían que eso les daba a ellas un título suficiente para accionar en el sistema de justicia y pedir que alguien repare ese daño, esa afectación. Entonces, ¿cómo sirven los procesos colectivos para sobrellevar esto? Por el mecanismo que les decía de representación excepcional, de representación autónoma. Cuando alguien plantea un caso ambiental y logra que cese determinada actividad contaminante, esa actividad contaminante muchas veces beneficia a miles de personas que no tenían ni idea que tenían derecho a obtener eso de la justicia, ni siquiera que tenían derecho a un medio ambiente sano o a la salud. Entonces, acá parece bastante claro que en términos de garantía, en términos de fortalecimiento de derechos, el acceso a la justicia es una muy buena razón para defender el por qué sí los procesos colectivos, más allá, como les decía, de las limitaciones que pueda haber en términos de principio en los textos constitucionales. Una discusión muy interesante y muy importante que se tiene que dar en torno a la regulación de estos temas tiene que ver con los mecanismos de incentivo, porque venimos hablando de que los procesos colectivos funcionan y operan como un instrumento de acceso a la justicia, que permite superar barreras de índole económica para aquellas pretensiones individualmente no recuperables y también permite superar aquellas barreras de índole sociocultural, de índole personal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede, solo sucede, si hay mecanismos adecuados de incentivo en el sistema. ¿Y cómo se producen esos incentivos? Esos incentivos se producen de dos maneras distintas. Son o bien incentivos económicos, por el aglutinamiento de esas pretensiones individuales. Insisto con el ejemplo, si a ustedes les roban $1 por mes, no pasa nada, pero si ese banco tiene 15 millones de plásticos en la calle, van a ser 15 millones de dólares por mes. Y si multiplicamos eso por la cantidad de meses que se reproduce esta práctica, parece bastante evidente que un caso de ese tipo sí va a encontrar abogados en el mercado legal, a diferencia de lo que sucedería con el caso del dólar, donde ningún abogado en su sano juicio dedicaría su tiempo a litigar un caso de esa magnitud. ¿Por qué digo que esto es algo importante? Porque ya ha sucedido en algunos sistemas de derecho comparado y los doctrinarios más importantes de Estados Unidos que trabajan con este tema lo han dejado muy en claro, que no se puede establecer un mecanismo eficiente de tutela colectiva de derechos si no va acompañado de un sistema adecuado de incentivos. La metáfora que usan, que creo que es bastante gráfica, es de que muchos han construido hermosos autos sin motor. Puede ser un régimen procesal perfecto, puede haber una estructura orgánico-institucional y de gestión perfecta, pero si no hay incentivos, los casos no se van a plantear. Y esto ya está sucediendo. Uno de los mejores ejemplos es el ejemplo italiano. Una vez, lógicamente, que se plantea el caso colectivo, como les decía hoy también, esto nivela el campo de juego y balancea esa asimetría absoluta de poder que había en el conflicto, en la etapa extraprocesal, y permite que se encuentre una solución adecuada para todos los miembros del grupo. Junto a este incentivo económico hay otro tipo de incentivos, que son incentivos de orden político, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay organizaciones no gubernamentales que tienen como objeto estatutario la defensa de los derechos. Estos procesos colectivos son una nueva herramienta de incidencia muy pero muy importante para estas organizaciones y lo están usando cada vez más asiduamente como herramienta de litigio estratégico y como herramienta articulada con otras herramientas de participación política, de movilización social. Lo que ha sucedido en la región en distintas cuestiones vinculadas con derechos humanos, con derechos de personas privadas de su libertad, con personas internadas en neuropsiquiátricos, con temas de servicios públicos, con temas de acceso al agua, de acceso al hábitat, de acceso a una vivienda digna. Son claros ejemplos de organizaciones que no necesariamente encuentran el incentivo en una cuestión económica, sino muy por el contrario en el cumplimiento de su propio objeto estatutario, que es un objeto político, claramente, ¿sí? Claramente. Junto a esto también hay distintos organismos públicos que se dedican a trabajar estos temas. Los dos más conocidos son el Defensor del Pueblo y la Defensa Pública, de acuerdo a las distintas estructuras que tienen en los distintos países de nuestra región. Estos organismos también tienen incentivos para llevar adelante este tipo de litigios que no son de tipo económico, son incentivos de otro calibre, son incentivos de otras características.
Y un fenómeno bastante reciente en nuestra región, yo diría de comienzos de los 90, es el fenómeno de las clínicas jurídicas y que trajo consigo también esta idea del trabajo de abogados pro bono, de abogados que trabajan asuntos de interés público y que ponen sus horas gratuitamente para aportar en algunas discusiones fuera, como les digo, del incentivo económico. Una última cosa para pasar a la próxima finalidad, implicancia de los procesos colectivos. Tengan en cuenta también que estos dos incentivos no se anulan recíprocamente, ¿sí? Sería razonable que también se establecieran mecanismos que permitieran que, por ejemplo, los abogados no tuvieran que trabajar gratis este tipo de asuntos, que permitieran que, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales no tuvieran que financiar con sus propios bolsillos los abogados de quienes litigan estos asuntos, ¿sí? Entonces, acceso a la justicia, una muy buena razón de por qué sí los procesos colectivos. Segunda buena razón, razones de economía procesal. Uno de los temas, el lema del último Congreso Mundial de Derecho Procesal que se realizó en Turquía, en Estambul, a fines del año 2015, era el proceso en tiempos de eficiencia. El problema de la eficiencia es un valor que se ha permeado en todas las discusiones vinculadas con el derecho procesal y vinculadas con el sistema de administración de justicia. Y se ha permeado por razones bastante obvias, que tienen que ver con el hecho de asumir que el sistema de administración de justicia no es un bien finito. El sistema de administración de justicia disputa a la hora de la pauta presupuestaria, disputa con salud, disputa con seguridad, disputa con educación. El dinero que se dedica al sistema de administración de justicia no se dedica para atender muchas otras finalidades de política pública tanto o más importantes. Si partimos de esta premisa, parece bastante lógico que avancemos para buscar soluciones racionales que nos permitan usar esos recursos de la mejor manera posible, de la manera más eficiente posible. Bueno, las acciones colectivas, los procesos colectivos también permiten generar enormes economías de escala al juzgar de manera concentrada en un solo proceso cuestiones comunes a enormes grupos de personas. Esto es lo que se llama la eliminación del contradictorio superfluo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el sistema puede procesar y resolver de manera común debería ser resuelto y procesado de manera común a través de un mecanismo de debate adecuado para eso. Volvamos al ejemplo de la contaminación ambiental. ¿Alguien podría razonablemente argumentar de que es necesario hacer 5 millones de pericias para saber si un río determinado está contaminado o no está contaminado en una zona donde viven 30 millones de personas? Lo razonable sería hacer una sola pericia, la mejor pericia que se puede hacer, lo mejor controlada que puede estar, con la mayor participación posible de crítica en términos de contradictorio que pueda haber sobre los resultados científicos de esa pericia. Pero lo razonable sería hacer una sola pericia y ahorrar todo ese otro dinero y destinarlo a otra cosa. Ahora, desde el momento en que se juzga la cuestión común, eso queda resuelto para futuras decisiones. No significa que el proceso colectivo necesariamente, esta es otra discusión más profunda, pero no significa que el proceso colectivo necesariamente tenga que resolver, por ejemplo, los daños a la salud de las personas, de las 30 millones de personas que viven en esa zona. Porque esas cuestiones no son comunes. Esas cuestiones van a requerir de prueba individual, van a requerir de la prueba de un nexo de causalidad individual, van a requerir de otro tipo de análisis. Ahora, lo que podemos resolver en un solo proceso parece bastante razonable que lo resolvamos en un solo proceso. Insisto, si en serio nos hacemos cargo de que el dinero que estamos destinando a nuestro sistema de administración de justicia no se está usando eficientemente por ausencia de estos mecanismos procesales. Y si además tenemos en cuenta, como sucede en la enorme mayoría, por no decir en todos los países de la región, la enorme sobrecarga de trabajo que tienen nuestros tribunales. No tiene ningún sentido exigir la litigación repetitiva de miles y miles de asuntos para discutir exactamente lo mismo, exactamente contra los mismos demandados. A esta altura de los tiempos creo que es algo lisa y llanamente absurdo. Esto, por supuesto, que genera una enorme economía de escala para el Estado y también genera importante economía de escala para las propias partes, incluso para los demandados, que también tienen buenas razones, si nos ponemos a discutirlas en cierto detalle, para decirle que sí a los procesos colectivos, a pesar de que, por lo general,
son reacios a su reconocimiento. Tercer razón que sostiene la conveniencia, incluso la necesidad de tener estos procesos regulados en nuestros sistemas. La disuasión de conductas ilícitas colectivas. El solo hecho de que estos procesos estén implementados y regulados en un sistema jurídico, ese solo hecho ya ha modificado las prácticas de mercado, ¿sí? La sola amenaza de las empresas de poder recibir una condena colectiva ya ha hecho que muchos de estos microdaños y microafectaciones sean muchísimo más sofisticadas, estén muchísimo mejor asesoradas por economistas, por contadores y por abogados de lo que lo estaban antes. Pero aun cuando esta prevención ex ante, esta disuasión ex ante no sea cumplida, lo cierto es que los procesos colectivos permiten disuadir esas conductas mediante la efectiva punición. Una vez más con el ejemplo. ¿Cambiaría la práctica del banco si yo gano un caso individual y logro que me devuelvan $25? No va a cambiar la práctica. ¿Cambiaría la práctica del banco si yo logro una decisión colectiva de $250 millones? Muy probablemente el banco nunca más haga eso y muy probablemente eche a los asesores que le recomendaron hacer eso, ¿sí? Esto creo que no requiere de mayor explicación. La efectiva punición a través, en clave colectiva, de la práctica sistémica ilícita permite disuadir esas conductas para el futuro. Esto, por supuesto, que también permite, como les comentaba, la participación ciudadana en la discusión pública, permite la participación ciudadana en el control de la cosa pública. Y esto también es una finalidad y una implicancia tal vez derivada de los procesos colectivos, pero no por eso menos importante. Los procesos colectivos están permitiendo que, como les decía, ciertas organizaciones no gubernamentales, ciertos actores públicos e incluso en algunos sistemas, personas físicas individuales, puedan instalar en la agenda pública discusiones a través de estas acciones que de otro modo estaban siendo completamente relegadas del debate por la prioridad de los poderes mayoritarios. Esto es otra de las cuestiones que está cambiando claramente la dinámica de poder en nuestras sociedades, porque la incidencia que tienen estas acciones es muchísimo, pero muchísimo mayor que la de cualquier instrumento de democracia directa o semidirecta que conozcamos hasta ahora. Ni que hablar del hecho de ir a poner el voto en la urna regularmente una vez cada tanto. Y el último punto que me interesaba destacar es esta consecuencia que tienen los procesos colectivos, que tiene el procesamiento colectivo de controversias repetitivas para dar soluciones igualitarias. La mayoría de los autores hablan solamente de las tres primeras que les comentaba recién y hablan de esta obtención de soluciones igualitarias como una derivación secundaria. Francamente, a mí me parece que esta es una de las finalidades más interesantes que tienen los procesos colectivos, junto con las otras también, pero es una finalidad tan primaria como las otras, porque ustedes imaginen la presión social que hay sobre el sistema de administración de justicia para resolver casos que involucran cientos de miles o millones de personas que están exactamente en la misma situación. ¿Qué pasa si el sistema de administración de justicia da soluciones distintas porque los tribunales son distintos, por el principio dispositivo que rige nuestros procesos, por distintas razones? El sistema empieza a arrojar soluciones atomizadas y contradictorias. Esto socava la legitimidad del Poder Judicial. Esto genera un problema, y genera un problema de igualdad. Tal vez ese problema de igualdad no es tan claro y hay jurisprudencia incluso en algunas cortes que dice que no hay un problema de igualdad si en un accidente automovilístico chocamos 4 personas al mismo tiempo y obtenemos soluciones distintas en distintos tribunales, por el principio dispositivo, por la distribución de competencias entre los jueces. Ahora, cuando en vez de 4 personas somos 4 millones, claramente hay una presión social muy fuerte sobre el sistema para arrojar soluciones igualitarias. La única forma de dar soluciones igualitarias es a través de estos procesos colectivos o de otra modalidad que se pueda implementar de solución de controversias repetitivas. Pero insisto, la ventaja que tienen estos procesos representativos frente a otras modalidades es que permiten resolver no solo los conflictos ya planteados ante el sistema de administración de justicia, sino también conflictos latentes o conflictos potenciales. Entonces, ¿por qué sí los procesos colectivos, además de las previsiones constitucionales que puede haber y que no dejan opción al legislador? Porque son un instrumento fundamental de acceso a la justicia, porque son un instrumento fundamental para el ahorro de recursos humanos y materiales del sistema, porque son un instrumento fundamental para disuadir conductas ilícitas colectivas y para permitir la participación ciudadana en la discusión pública por otras vías distintas a las tradicionales,
y porque además permite que el sistema arroje soluciones igualitarias frente a conflictos que involucran muchísima gente en la misma posición. Como les adelantaba, la tramitación de estos procesos colectivos en sede judicial necesariamente nos tiene que llevar a pensar cuál es el rol de ese Poder Judicial en nuestro sistema, porque el Poder Judicial fue pensado en nuestro sistema para discutir y resolver asuntos individuales en principio, y fue pensado en nuestro sistema para resolver conflictos de otras magnitudes. No fue pensado en nuestro sistema para resolver asignación presupuestaria, que en definitiva, en gran medida, es lo que están haciendo muchos jueces a través de sus decisiones colectivas. Están modificando el orden en el que se asigna el presupuesto, están modificando el orden de la agenda pública, a través de decisiones basadas en estándares de derecho, muchos de esos estándares de derecho reconocidos también convencionalmente, lo cual hace que la discusión sea todavía más compleja y exceda claramente, a mi modo de ver, una cuestión jurídica para empezar a meterse en el campo sociológico y para empezar a meterse también claramente en el campo político. ¿Cuáles son los límites del Poder Judicial frente a la administración pública? Uno, hemos hablado de los dos. Uno, y el más claro, es la ausencia de representación política directa, la ausencia de sufragio popular en la elección de sus miembros. Esto exige que el Poder Judicial construya sus bases de legitimidad sobre otras premisas, y hay muchas doctrinas, muchos autores que han trabajado sobre esto. Y el otro es este lugar de los procesos colectivos frente a la autoridad estatal que les comentaba. Este lugar de desafío de los procesos colectivos frente a la autoridad estatal y este lugar de complemento de los procesos colectivos frente a la autoridad estatal al mismo tiempo, en un rol un poco esquizofrénico que tal vez pueda servir para explicar por qué todavía a esta altura de los tiempos no tenemos regulados adecuadamente estos procesos en muchos países de nuestra región. Frente a los actores privados, la redefinición del rol se da, por un lado, por el carácter policéntrico de los conflictos colectivos. Ya no estamos más frente a una discusión franca y clara entre dos personas, sino que estamos en una discusión con distintos nodos de interés, ¿sí? Con distintos centros de interés, donde la resolución como una red, la resolución de uno de esos nodos de interés influye directa o indirectamente sobre el otro. Esto pasa no solo cuando el Estado está involucrado, sino también cuando hay privados involucrados. Y si no, fíjense ustedes un ejemplo muy concreto, un caso de daños masivos que condene a una mediana empresa al pago de una suma millonaria en materia de indemnización. Esa decisión, como les decía, puede tener un impacto económico de hacer quebrar esa empresa. Y si esa empresa quiebra, va a haber gente que se quede sin trabajo. Y si esa gente se queda sin trabajo, y así se empiezan a derivar distintos nodos de interés y distintos nodos de conflicto que antes no se presentaban en el proceso tradicional. Hay distintos desafíos y dificultades que está enfrentando el Poder Judicial a la hora no solo de procesar este tipo de conflictos colectivos, mayormente por falta de reglas adecuadas, sino también a la hora de resolverlos y fundamentalmente de ejecutarlos. Y nuevamente aquí el problema es de doble naturaleza. Es un problema procedimental porque nuestros ordenamientos carecen, por lo general, de normas que permitan la implementación de decisiones muy complejas, como pueden ser las decisiones colectivas, sea por el impacto económico del que estábamos hablando, o sea por tratarse de decisiones estructurales que involucran reformas burocráticas, que involucran complejas órdenes de hacer y de no hacer para solucionar estados de cosas inconstitucionales, como el caso de los desplazados en Colombia, con el caso de la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo en Argentina, solo por poner dos ejemplos. Y además de estas dificultades procedimentales, también el Poder Judicial se está enfrentando con dificultades políticas. Esto lo sabemos muy bien, el Poder Judicial no tiene ni la bolsa ni la espada. Tradicionalmente, cuando necesitaba usar la fuerza pública, le pedía auxilio al Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa ahora si tiene que ejecutar una decisión contra ese Poder Ejecutivo? Esta discusión es una discusión que, por más que existan reglas procesales, pasa a ser una discusión política, y ahí el Poder Judicial está empezando a encontrar su nuevo lugar dentro de la dinámica de la discusión pública en nuestra región. Ya para ir terminando, porque me quedan 2 minutos, ¿qué pasa con el juez? Si el Poder Judicial está redefiniendo su rol, el juez también está redefiniendo su rol. Acá creo que tenemos un nuevo campo de discusión bastante interesante, digo acá en el campo de los procesos colectivos, sobre estas escuelas denominadas
como escuelas de los jueces activistas o de los jueces garantistas o del garantismo, que a mí me gusta más llamarlo dispositivista puro, porque garantismo tiene poco eso. Si nos tomáramos en serio las garantías, creo que las corrientes activistas son mucho más serias en eso al considerar al juez como la cara del Estado en un conflicto, como la cara del Estado en un proceso que, si bien formalmente es igualitario para las partes involucradas, como vimos, parte de una premisa falsa, porque las partes llevan adentro de ese proceso todas las desigualdades estructurales que padecen en distintos países de nuestra región. Esto ha llevado necesariamente, la complejidad de los procesos colectivos han llevado a reflotar la noción de case management o de gestión de casos o de gestión judicial. Una noción que fue bastante bastardeada cuando recién desembarcó en nuestra región por venir del mundo de las finanzas, por venir del mundo más del marketing, pero lo cierto es que cada vez más, y el CEJA con varias investigaciones ya lo ha demostrado, la gestión del expediente, la gestión que no tiene nada que ver con una cuestión jurídica, sino con una cuestión propiamente de gestión, es fundamental para que estos procesos puedan desarrollarse y puedan llevar a buen puerto la decisión. ¿De dónde viene esto del case management o de la gestión de casos? Viene fundamentalmente del sistema de acciones de clase estadounidense. El sistema de acciones de clase estadounidense de la regla 23 es el modelo frente al cual por imitación o por oposición se han forjado la totalidad de los sistemas procesales colectivos del mundo de este tipo, porque es el sistema por antonomasia. Bueno, la regla 23D1 habilita al juez a tomar cualquier tipo de medida para evitar indebidas repeticiones o complicaciones en la producción de prueba o en la presentación de argumentos, ordenar notificaciones de distinto tipo en cualquier instancia del proceso y resolver cuestiones procesales similares. Todas esas órdenes además pueden ser alteradas o enmendadas y se combinan con órdenes dispuestas por otra de las reglas federales de procedimiento civil, como es la regla 16, que específicamente se refiere a esto. Los procesos colectivos también son un campo que, nos pone frente a la necesidad de revalorizar una vez más la oralidad y la inmediación como método de debate. No es posible discutir razonablemente estos conflictos a través de un proceso escrito. Y hay varios códigos procesales, prácticamente todos los códigos procesales de nuestros países tienen normas que permiten a los jueces, mediante interpretación, ejercer esas facultades de control y de dirección del proceso. Como les decía, tal vez en un proceso individual este rol de inmediación y este rol de gestor, de un juez director del proceso, no sea tan relevante, porque el proceso, mal o bien, de alguna manera va a llegar a su final. En un proceso colectivo es demasiado lo que se está discutiendo como para dejar esto a la deriva y dejar esto solo en manos de las partes. Es central que el Poder Judicial asuma que los jueces tienen que estar presentes en este proceso, tienen que dirigir, tienen que gestionar estos procesos y tienen que tomar decisiones motivadas para avanzar en un sentido u otro a fin de resolver el conflicto. A esto se suma, por supuesto, la necesidad de ayuda. Varios ordenamientos de la región ya reconocen la posibilidad de los jueces de acudir a expertos para que colaboren con distintas circunstancias del caso, para el armado de calendarios procesales, para trabajo con audiencias, para análisis de dictámenes periciales y para procesos de mediación y para tantas otras cosas. Esto ha sido un vuelo de pájaro bastante rápido. No llegamos a trabajar específicamente sobre las regulaciones específicas, algunas de las regulaciones específicas en la región, pero después seguramente podamos circularles material como esto. Así que les agradezco mucho por su atención y si tienen alguna pregunta, gustoso de contestarla. Gracias.